Atención, atención. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Esto es Más de lo Mismo, un programa de radio como cualquier otro. Hacemos lo que hacen todos, no nos jactamos de nada. Nuestra pretensión está a la vista. Soy Pablo Rowinski y me acompaña el queridísimo Dieguito Lin. Hola Pablito, buenas tardes. Un placer y una alegría estar haciendo esta transmisión especial de este programa. Créanlo o no, estamos en vivo, estás escuchando una radio online, estás escuchando a dos personas que hacen radio en vivo en Buenos Aires en enero. ¿Tenemos un montón de cosas para compartir? No, tenemos solamente poco y tenemos casi todas cosas que vos ya sabés, pero también nos las ingeniamos para obtener un material periodístico de primer nivel. Un rato de entretenimiento, un rato de reflexión, de entretenerse reflexionando, ¿por qué no? Y acompañarnos en esta tarde calurosa un ratito nomás. Hay un libro que tenemos hoy que es de los políticamente más incorrectos que se vio quizá en los últimos años desde que llegó la democracia. Has tenido que transitar todo un periplo para conseguirlo. El submundo de Buenos Aires me he recorrido para poder conseguir este libro y es uno de la colección que ostento de libros raros, de libros extraños, de libros difíciles de conseguir. Así que atención, señora, señor, que esté en su casa, lápiz y papel, si quiere aprender cómo conseguir una mucama y no perderla en 7 días, créanlo o no, es un libro editado del 2000 para acá y tiene un material realmente impresionante que vale la pena. ¿Hablaremos de las noticias en un día de pocas noticias? Exactamente, el verano que tiene al clima como principal protagonista también nos da otro panorama político. Hay una sensación de siesta nacional, quizás estas vacaciones que tienen un clima enrarecido por todo lo que sucede en la calle y también en el gobierno, en la Casa Rosada. Es tal vez la calma que antecede el huracán, digamos, venimos de tiempos turbulentos, estamos en una supuesta calma, ¿se vuelven los tiempos turbulentos? Y para mí se huele la violencia. Tenemos este año, quizá esta semana, vamos a estar hablando de eso, el audio más polémico que se dio de un integrante del gobierno. Un ministro, nada más y nada menos, un ministro integrante de la mesa nacional, la mesa del gabinete nacional. Nosotros mientras vamos a hacer foco ahí con Reggae and News. En Más de lo Mismo recorremos los portales online que más respetamos y principalmente el que suele poner las noticias importantes en primera plana como ningún otro lo hace, que es mi querido Gira Buenos Aires. Hoy prácticamente no tiene noticias. En las principales está querés verde pero te da fiaca, 5 plantas que se riegan una vez por semana. Hacé las cuentas para tu dieta, mirá cuántas calorías tiene cada gusto de helado. Exceso de equipaje, cuánto influye en el rendimiento del auto y cuántas veces por semana hay que tener sexo para ser una pareja feliz. ¿Cuántas? Una vez por semana, ni entren a la nota. Estas no son noticias, es un claro reflejo de lo que está pasando actualmente en el verano. Si vamos a los diarios que más tirada tiene y más llegada a la calle y más alcance, La Nación pone en tapa y prácticamente en todas las noticias siguientes la visita del Papa Francisco a Chile. Francisco le dice a las mujeres presas en una cárcel de Chile, la sociedad tiene la obligación de reinsertarlas a todas. Hay otros temas que se desprenden de lo que es la visita al Papa. Lo que está muy poco dicho es que hubo un muerto. Hubo un muerto en la conglomeración. Exactamente, y no hubo un muerto porque le dispararon o porque hubo una represión o porque estaba en contra, sino casi todo lo contrario, un muerto quizá por la emoción. Aparentemente un paro cardíaco terminó con la vida de una persona minutos antes de que el ex Jorge Bergoglio pase por delante de sus ojos. Me imagino que ya estarán comparando al Papa con el Indio Solari, digamos, ¿no? Ambos perpetradores de muertes por aplastamiento, según los medios de comunicación. Falta de organización.
¿Dónde está esa indignación popular de los medios hegemónicos que tanto nos hicieron vivir en Olavarría el año pasado? Hubo, sí, igual incidentes durante una marcha en rechazo a la visita del Papa Francisco en Chile, la hinchada del Papa, el merchandising y la presencia de Ecoman y la alarma por la seguridad del Papa en Chile le arrojaron un objeto, es lo que pone a priori diario lanación.com. ¿Te puedo hacer una pregunta, Pablito? Por favor, Dieguito. ¿Cómo te cae este Papa? Este Papa, para mí, es de los mejores papas que han tenido últimamente, principalmente por el hecho de ser argentino, por el hecho de tener un discurso medio zurdito, si se quiere, desde quizá el organismo más arcaico de los que se tiene en la contemporaneidad, y eso me cae simpático. A priori, el discurso, el relato, como es tan propio de mi persona. Martín Caparrós, en el año 2014, en la revista Rolling Stone, escribe sobre el Papa: si alguien consigue recuperar la imagen de la Iglesia Católica, lo que hace no es más que devolverle la posibilidad de hacer daño. Eso es lo que está logrando Jorge Bergoglio. Le reconozco la inteligencia de entender lo que necesitaba su institución. En ese sentido, me parece un representante inmejorable y un clásico del peronismo. Así como el peronismo pudo ser neoliberal en los 90 y estatista en los 2000, Bergoglio supo ser pobrista en un momento en que a la Iglesia se le reprochaba no haberse alineado con los pobres. No juzgo su sinceridad ni sus intenciones. Me importa lo que hace, que en este caso es liderar la resurrección de una Iglesia católica que estaba muy deteriorada. Bueno, a mí en particular me interesa juzgar la posición de poder del Papa Francisco desde que es el máximo exponente de la Iglesia en Roma. Uno claramente puede quedarse con el pasado y empezar a discutir en todo caso si eso representa su opinión real, si realmente lo utiliza o fue utilizado como un medio para conseguir el fin, que es de hecho hoy ser un jefe de Estado, que hace que se arrodillen ante él las máximas potencias que han causado tanto dolor a nuestro pueblo y nuestra economía. Pero bueno, por supuesto, es un gran personaje que genera una controversia y amor y odio en distintos sectores de la sociedad. Lo que yo digo es que el Papa es justamente eso, el Papa, ¿no? Entonces tendrá una estética más amigable, pero no deja de ser el Papa representante de una institución que tiene sobre sus espaldas cierto modus operandi de atropellos y violaciones a cualquier tipo de derechos, como ninguna otra institución ni Estado moderno en el siglo XXI, por lo pronto. En el siglo XX sí han habido estados que convirtieron cosas semejantes. Bueno, en el siglo XXI seguramente también, pero no sé si tanto como la Iglesia. Y del mismo modo aprovecha Francisco para darle una carga más soft a todo ese discurso, quitándole un poco de este peso arcaico que tiene la Iglesia del siglo pasado y tratando de meter un poco de su ideología cuasi revolucionaria. Uno se imagina peronista a los votantes de oficialistas del PRO o a las personas que coinciden con esa ideología más de derecha o si se quiere, no sé, otro tipo de representación de lo que es el ideal popular. Y entiendo que tiene que haber una contradicción en ese amor por la Iglesia y por la institución y esa falta de apego que tiene el máximo líder de esa institución con el gobierno actual. Dos cosas. La primera es que claramente, los reclamos que se ven hoy desde la sociedad argentina o desde sectores de la sociedad argentina hacia el Papa Francisco, sin duda tienen un carácter de orfandad, ¿no? Como nosotros te bancamos, eras nuestro, ¿entendés? Eras nuestro padre. Nosotros te bancamos cuando Néstor sacó el Te Deum de la catedral y lo llevó al interior, Se creían representados, creían que era su imagen. Y era su imagen como católicos y era su imagen como opositores al kirchnerismo también. Y de repente el Papa, no sé si se lo puede tildar de kirchnerista, pero tal vez
no es lo suficiente macrista como al macrismo le gustaría que sea. Y ni siquiera es lo suficiente anti-kirchnerista como el macrismo le gustaría que sea. Y ahí se genera esa sensación de orfandad, de decir, ¿qué pasó? Eras nuestro padre y ahora quedamos huérfanos. Y me parece que de ahí surgen todas esas críticas. Así todo, el Papa sigue siendo el Papa, digo, ¿no? Hoy en Chile pidió perdón por los abusos que cometieron. En Chile, como en otras partes del mundo, salieron a la luz serios y muy graves casos de abusos de curas hacia niños. Y el Papa hoy pidió perdón públicamente. Asumió esa culpa de su institución, de su iglesia. Sí, a la vez lo asume, pero a la vez lo considera casi un tema resuelto, porque se resolvió dentro de la iglesia como resuelve las cosas la iglesia, ¿no? Moviendo al cura del lugar, bueno, ahora es cura en otra parte. Pum, listo, tema cerrado. ¿Y esa es la solución? No, pero sin embargo yo destaco el verbalizar una problemática, el hacerse cargo de lo que su espacio representa y por lo menos ponerlo en palabras del público, poner la discusión, hacer que se hable del tema y que no pase por el costado como si sucedía o como si sucede con un montón de otros temas. Esto particularmente le toca a todos porque es parte de los derechos universales, pero la realidad es esa. Hacemos foco en un tema que a mí a priori me parece interesante escuchar la opinión de la iglesia y lo que tiene para decir esta institución. ¿Te parece relevante que eventualmente el Papa venga a la Argentina? En absoluto. Como me parece muy relevante hablar del Papa, principalmente para exponer un poco de nuestra particularidad, un programa conducido por dos judíos que no tienen en absoluto que ver ni con la iglesia, ni con el símbolo papal, ni con la misma figura en representación del judaísmo del otro lado. Entonces, uno ve que estas son las cosas del verano y estas son las cosas noticiosas que vienen a ser noticias únicamente porque el Papa es argentino. No sé si gracias a Dios o si Dios es argentino o cómo lo quieran ver, pero toma relevancia por la identificación nacional y claramente por el contenido ideológico, que es lo que hay que polemizar. Vamos a ir también a repasar lo que dice la otra campana de los medios supuestamente opositores o librepensadores, como les gusta llamarse a ellos, que es el diario Página 12, donde dice que Shell y Oil han tomado la delantera como nota de tapa, haciendo caso omiso a la visita del Papa en Chile. Aumentaron 8% la nafta, la ex empresa del ministro de Energía Aranguren. Y si no me equivoco, anticipa que se vienen más aumentos de nafta de otras petroleras como YPF, Axon. Entre un montón de otros aumentos que se nos vienen preparados para lo que resta del año. Y déjame anticipar lo que resta del gobierno también, porque no creo que el 2018 sea el año que terminamos con los aumentos. Ahora la noticia de tapa de Página 12 es que el Posadas inauguró una nueva forma de despedir. Los trabajadores advierten que se resentirá la atención en el Posada. Al menos 60 trabajadores de distintas áreas del Hospital Posadas del Oeste bonaerense fueron cesanteados sin más aviso que el de no encontrar sus nombres en la lista en la que figuran los trabajadores cuyos contratos temporales serían renovados. El director médico del centro de salud reconoció que los despidos podrían ser 120 y para mí vale la pena unir este tema con claramente el momento más controversial de la semana. Si hablamos de ser políticamente incorrecto y de lo que uno se tiene que cuidar, sobre todo cuando es una figura pública y cuando es alguien representante del gobierno, que es un poco lo que expresa la opinión de la mayoría, tuvimos uno de los audios más trascendentales del día, si se quiere. Sí, salió a la luz en estos días, durante el fin de semana, digamos. Ayer estuvo en boca de todos, se hizo conocido en redes sociales y es el audio en el cual el actual ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le manda a su empleada doméstica o a la empleada doméstica de la familia, porque estaba registrada a título del hermano del ministro, y la manda despidiéndola de una manera muy violenta
totalmente impropia de un ministro, impropia de un ser humano, sobre todo si sos ministro. Digo, no me parece justificable la violencia nunca. Nosotros que no somos ni ministros ni comunicadores influencers, por así decirlo, de la actualidad política, no tenemos tanto poder, pero tampoco tenemos la impunidad para hablarle así a nadie. El ministro se tomó atribuciones de hablarle así a un ser humano. ¿Lo tenemos a mano para escucharlo? Por supuesto, vale recordar que es un audio fragmentado, es un audio que se ha subido de manera parcial y que uno desconoce lo que es lo que fue lo predecesor y lo que fue lo sucesor, lo que viene antes y después de estas palabras que vamos a compartir de el ministro Jorge Triaca. Sandra, no vengas, que no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda. Sandra, no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre, sos una pelotuda. Es el fragmento del audio que está en las redes del ministro Jorge Triaca. El hermano del ministro se encargó de reconocer que era cierto, que era él, mandándole un audio a su ahora ex empleada doméstica, casera de la quinta familiar. El hermano dijo y adució que en la quinta familiar se produjeron faltantes, hubo problema de faltantes, según las palabras del hermano del ministro. Por no decir robo, ¿no? En un lenguaje. No dijo robo, y en el mismo programa de televisión sostuvo que no se efectuó ninguna denuncia porque la empleada en cuestión tenía problemas no físicos, palabras del hermano del ministro, no sabremos qué tipo de problemas, enfermedades no físicas, con lo cual no se hizo la denuncia en su momento para ayudarla y ahora sale con esto la empleada generando una problemática en la familia y motivando su despido. ¿La cleptomanía es una enfermedad no física? ¿El lenguaje de ricos? No sé si es una cleptomanía, no ahondó mucho más el hermano del ministro, pero sí pone sobre el tapete un tipo de vínculo, ¿no? Claro, ¿no? Y sobre todo una manera casi de justificar el despido. El exabrupto, más allá de que sea un audio privado que pase a ser público. Ojo, hay que ser justos también. El hermano del ministro, en el mismo programa televisivo, en el programa de Rolando Graña, dijo, no justifico la forma, digo, el ministro estuvo mal en hablar así, pero bueno, hubo faltantes, hubo que echarla. Y hablando de empleadas domésticas, es en lo que vamos a hacer foco en esta columna, en base a 3 fuentes. 2 fuentes son de funcionarios públicos, una fuente es una periodista. Realmente un material que no se ha visto, que no se ha escuchado, que no se ha leído, quizás sí algunas notas, hay otros que realmente es una primicia de este espacio de internet. Tenemos estas 3 fuentes. La primera es el audio del ministro Triaca que acabamos de escuchar. La segunda es una nota del pasado diciembre de la periodista, entre otros canales, creo que es América, no estoy seguro, pero sí de Infobae, la periodista María Laura Oliván, y el libro de la legisladora porteña por el PRO, Mercedes de las Casas, escrito junto a su madre, Gloria de las Casas, titulado el libro Cómo conseguir una mucama y no perderla en 7 días. Estas 3 fuentes no hacen más que evidenciar un vínculo, es decir, cómo es el vínculo de estas personas entre sí, empleadores y empleados, cómo se llevan, cómo conciben sus relaciones y qué es lo que demuestran esas relaciones. La nota de Infobae, La verdad de Silvia que enfurece a los K y a la izquierda, es una nota en la cual la periodista María Julia Oliván relata los eventos acontecidos el último diciembre, la primera sesión donde hubo quórum durante 5 segundos en el Congreso de la Nación. Un quórum discutible. Un quórum polémico, en el cual fuera del Congreso se produjeron fuertes enfrentamientos entre la Gendarmería Nacional, que estaba en ese momento en el lugar, y manifestantes que estaban en contra del ajuste o que estaban en contra de la reforma que se estaba haciendo para el cálculo de los aumentos jubilatorios en su momento. Consciente de lo controversial que puede ser tomado la nota que escribe
Oliván para Infobae, empieza diciendo: este es el momento de decidir. Sucumbo ante la tentación de escribir una columna que puede ser leída en voz alta frente a un grupo de progres con OSDE de Palermo. Enos aquí. O cuento la historia que tengo en la cabeza. Me voy a portar bien porque Infobae es uno de los medios más leídos de la región. Así que contaré una historia antipática que tengo en mente. Y bueno, y continúa diciendo, con una estética muy pro también, es una periodista independiente. Sí, ante todo yo celebro la honestidad y la franqueza intelectual que muchas veces se le reclama a ciertos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición, tanto de izquierda como de derecha. Es de lo que tanto se habló en los últimos años. Muchachos, si quieren expresar su opinión, digan directamente lo que piensan, y este creo que es un buen ejemplo. Decía, con esta estética muy pro, decía, voy a contar una historia. La historia de Silvia, y esa es a la estética que me refería. Y Silvia es la empleada doméstica de María Julia Oliván y la rescata como su fuente. Y a través de María Julia Oliván, Silvia cuenta que en su barrio, pobre, ofrecían 400 pesos, más transporte, más un chori, más bebida, por ir a las afueras del Congreso a manifestarse el día en cuestión. Para mí vale la pena decir, perdón si ya lo dijiste, ¿quién es Silvia? ¿De qué se trata Silvia? ¿Por qué María Laura Oliván habla de Silvia? Silvia no es solo vocero de la pobreza para María Julia Oliván, sino que es su empleada doméstica. Y María Julia Oliván toma a su empleada doméstica como fuente para hablar de la pobreza, de lo que sucede en los barrios pobres. Cabe destacar dos cosas. En primer lugar, en el año 2013, María Julia Oliván había utilizado el mismo recurso de hablar de la pobreza a través de lo que conocía por su empleada doméstica. En este caso su empleada doméstica era Elvita, no era Silvia. Y no sé si Elvita o Silvia se conocen, pero mostraron tener palabras muy parecidas y aportar información similar con unos 4 años de diferencia, cosa que me parece por lo menos coherente en el tipo de persona que busca a María Julia Oliván para su casa. Para quienes piensan que la Biblia no es otra cosa que un relato y una metáfora. Exactamente, exactamente. Más allá de la curiosidad, como segundo punto a destacar, el título de la nota, ¿no? La verdad de Silvia que enfurece a los que hay a la izquierda. Me hace acordar al trabajo con niños, Pablito. No sé si vos en tu vida cotidiana estás en contacto frecuente con niños. A mí me pasa eso por el oficio docente. Y siempre que un chico se pelea con otro o tiene algún tipo de situación discutible o alguna situación que aclarar, cuantas más veces el niño recalca que algo es verdad, más probablemente no lo sea, ¿no? Es como él empezó, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Y por qué en una nota de un diario hay que aclarar que es verdad, ¿no? ¿Por qué no es la historia de Silvia? Cuando se supone que un diario, un medio periodístico, se basa básicamente en la verdad. O en la certeza, por lo menos. No sé, la verdad tal vez tiene otro plano que la certeza periodística. Claro. La verdad es algo bíblico, es algo de fe. Implica más, pero esto es la verdad. Y es llamativo ese título. Es muy llamativo ese título. Vale la pena para mí poder retratar un poco lo que dice esta nota, después de una larga introducción sobre todo lo que fueron los acontecimientos del Congreso y sobre todo lo que sucedió afuera y adentro de parte de la oposición. Dice María Laura Oliván, mientras todas estas interesantes cosas suceden en la alta política argentina, lo que llama el rechazo social a ciertas medidas, ella se detiene en una historia. Esta historia sucedió el miércoles en una cola de 6 cuadras del colectivo que va hacia La Plata y se toma en Retiro. La fuente de la periodista es Silvia, justamente la señora que trabaja en su casa. En la fila se debatía bastante y el debate no era si Macri era un neoliberal oligarca o si Cristina podía salvarlos. ¿Vos sabés por qué había tanto quilombo, María Julia?
No sabés la mugre que habían dejado, piedras y comidas tirados por todos lados. La gente decía que eran los piqueteros, pero 2 hombres de traje, que iban para el mismo lado que yo, 2 hombres bien, dijeron que todo el quilombo pasaba porque la gente de plata cobraba jubilaciones en vez de dejar esa plata para los más pobres. Silvia le relata a su empleadora: te ofrecían 400 pesos, una bolsa de mercadería, llevarte a Capital y ahí te daban un choripán y una coca y te traían. ¿Sabes? Los que iban con 7 hijos se hacían la plata. Mi cuñada me dijo: venite, no vayas a limpiar. Y yo le dije: no, yo me voy a trabajar. Silvia es calladísima, dice la periodista, pero si abre la boca, te dice sin anestesia lo que piensa. Siempre anda con un rodete, predispuesta a trabajar, y es una dulce con mi nene. Es especial con los chicos. Si se enoja, se queda muda y no le sacás nada ni con mis preguntas. Cuenta la gente que ha estudiado y que se ha recibido para preguntar. Antes de profundizar en el análisis y llegar a las conclusiones finales o a una reflexión, la tercera fuente es un libro que en este programa va a ser citado, Pablito, innumerables veces por su belleza poética. Y por la calidad del material periodístico que significa. Y por su fidelidad como registro de época, digamos, ¿no? Como esto es lo que está pasando ahora, esto es lo que la gente está pensando. El libro, escrito a 4 manos por Gloria y Mercedes de las Casas, madre e hija, Mercedes, legisladora de la ciudad de Buenos Aires por Unión Pro, integrante de la Comisión Antidiscriminación, entre otras comisiones. Valga la mayor de las redundancias. El libro que se presenta a sí mismo como una guía fresca y práctica para lidiar con los problemas cotidianos que presenta el personal doméstico. Es un ejemplo inigualable del racismo tecnocrático, del darwinismo social, de la supervivencia del más alto, o del más apto, perdón, del más alto vos tendrías una ventaja. Yo sería, ¿no? Claro. Te serías, Pablito, un gran superviviente, teniendo en cuenta el furcio. Y este libro, a medida que se lo empieza a leer, uno empieza a descubrir que es posible un grado de racismo muy alto en pleno siglo XXI. Es como reinventar una ideología, en palabras tuyas. Sin duda, sin duda. Tengo acá unos fragmentos, si me lo permitís. Vale mucho la pena. Atención, presten atención. Lápiz y papel, señores, en sus casas. Los que quieran conseguir una mucama y no perderla en 7 días. Este material editado, ni siquiera puedo decir inédito, pero insólito a la vez, que nos da unos párrafos. El libro tiene o fascículos o capítulos muy cortos, no sé cómo llamarlo. Antes de leerlo, me parece también sexista antes que racista el hecho de un libro dedicado a las amas de casa que van a tener empleadas domésticas. Sin lugar a dudas. Decir que no somos feminazis nosotros, porque si no sería un despelote de órganos ya. Feminazis, un movimiento que yo en particular banco, pero muchísimo. Hay que aclararlo siempre, eso estamos de acuerdo. Sí, no, para mí me sorprende incluso que el movimiento femenino no nos esté prendiendo fuego y castigando por tantos años de opresión. Pero bueno, los cambios se dan de a poco y gracias a Dios hoy es tema de discusión. Este libro, por más que parezca prehistórico, 2006. Fue editado en 2006. 2006. Dice así: primera entrevista. Lo ideal es hacer un cuestionario sobre los puntos más importantes que queremos destacar para una correcta selección. Más allá de sus datos personales, tales como edad, zona de residencia, estructura familiar, también debemos averiguar datos sobre su estado de salud. Si es alérgica y a qué, si tuvo operaciones y cuáles, y si tiene programada alguna para los próximos meses o el corriente año. No sea cosa que nos vaya a dejar en banda, ¿no? No debemos pensar desesperadamente en el apuro de que ya necesitamos quien nos ayude, porque en los tiempos de inseguridad en que vivimos son muchos los detalles y averiguaciones que estamos obligados a realizar. No discriminar, pero sí fijarnos que la persona que entrará a nuestra casa debe ser agradable a la vista diaria, dado que conviviremos con la misma.
Un sentido estético, ¿no? Nuestros niños, que son tan observadores, deben sentirse cómodos con quien los cuidará. Esto es solo un fragmento. Es solo el comienzo del libro, es solo el comienzo. ¿Te interesa otro fragmento, Pablito? Ilumíname, Dieguito. Dice así: Caseros. Queremos hacer una mención especial sobre el tema de la selección de caseros. Deberíamos tener en cuenta que si pretendemos que el matrimonio trabaje conjuntamente, estamos frente a una doble selección. Y esto no es fácil. Por lo general, el peso de esta contratación cae sin mayores disquisiciones sobre el hombre. Si analizamos el origen de la búsqueda, nos daremos cuenta de que nuestra necesidad fue el jardín y el mantenimiento, como así también la seguridad del predio en nuestra ausencia. Y nos tenemos que cernir a nuestra primera necesidad. Pero caemos en que la mujer es muy básica en su intelecto o no nos parece que sea una mucama profesional. Y ahí está el error, porque es muy difícil en un matrimonio que siempre ha trabajado de caseros que ella haya podido desarrollar una prestancia y desenvoltura tal como la de las que han trabajado en una casa de familia en el centro. Por ello. ¿Ese es el error, digamos? No, esto me parece tremendo. Un matrimonio que siempre ha trabajado de caseros, la mujer no puede haber desarrollado una prestancia y desenvoltura tal como las de las empleadas que trabajan en el centro. Repetime, por favor, lo de la mujer y el nivel intelectual. Dice: nos tenemos que cernir a nuestra primera necesidad, pero caemos en la cuenta que la mujer es muy básica en su intelecto o no nos parece que sea una mucama profesional. Es decir, una mujer, por ser esposa de alguien que se desenvuelve o que su actividad profesional o su actividad laboral es ser casero, su mujer no puede ser ni abogada, ni maestra, ni ser inteligente, ni tener un desarrollo intelectual, sino que va a ser una mujer muy básica. Digo, y quiero tomar un momento de seriedad. Nosotros nos reímos de este libro porque es reír o llorar, pero lo extraño y lo más extraño de este libro es que es en serio. Digo, que piensan esto y que lo escriben y lo piensan. Y en estas reflexión, y sobre estos 3 puntos quiero hacer la reflexión. Primero tenemos al ministro Triaca despidiendo de esa manera a su empleada doméstica. Tenemos este libro que es como una especie... Es más violento que el Corán, no sé cómo decirlo. Es un libro en el cual se trata a las personas por su desarrollo laboral como inferiores directamente, y María Laura Oliván usando a su empleada doméstica como vocero de la pobreza. Y creo que ahí hay un punto de reflexión de decir, más allá de lo que pensamos políticamente, más allá de cuáles son las banderas que nosotros levantamos, más allá de lo que discutimos en términos de economía, nos gusta un Estado más presente, un Estado menos presente, más allá del país que nos imaginamos para el futuro, la pregunta que me parece que cabe en este lugar es: ¿qué es lo que somos como personas? ¿No? ¿Cómo nos vinculamos como seres humanos? Y en estos casos está naturalizado un tipo de vínculo donde determinada persona, por pertenecer a una clase social o por tener cierto estatus, se cree superior a otra persona, se cree más inteligente, se cree que está en ese lugar por tener mejores capacidades, y eso denota lo que somos como seres humanos. Entonces, esa crueldad y esa insensibilidad queda al desnudo en estas cosas y nos muestra que más allá de las diferencias o más allá de la tan mencionada grieta, lo que estamos viviendo es una degradación. Es una degradación en cuanto a los vínculos que nosotros vamos forjando. Creo que el caso de Oliván
es grave. Es grave que una periodista use a su empleada doméstica como fuente de la pobreza. ¿Por qué la empleada doméstica tiene que ser necesariamente pobre? Yo que conozco a los pobres, puedo hablar en nombre de ellos, puedo contarte la realidad que ellos viven porque ellos me la contaron a mí. Es un poco reflejar tu propia ideología a través de los otros. Lo mismo del caso de Mercedes de las Casas, que cuenta cómo el libro en realidad lo había escrito la madre, ella lo ayuda a publicar, pero hay una coincidencia en las ideas, hay una frontalidad de la opinión que tienen esas personas dentro de sí y una necesidad de expresarlo de una manera light, de una manera que pueda ser escuchada por aquellos que no piensan como yo, pero porque algo tienen, porque las personas normales pensamos todas así. Es más dañino que inocente esta forma de pensar, y yo creo que le hace mucho daño a la sociedad. Le hace mucho daño al futuro que nosotros podemos imaginarnos de este país, porque me parece que es eso, lo que decía al principio, es un registro de lo que la gente piensa. Bueno, esta gente ahora piensa esto, ¿no? Entonces, mi propuesta es, vamos a hablar de la situación social, vamos a hablar de la gente que está en una situación de necesidad, pero recorramos los barrios, charlemos, preguntémosles y hagamos un análisis escuchando más que transmitiendo una determinada doctrina u opinión. No se crean todo lo que dicen los medios, ni siquiera lo que decimos nosotros. Ese es el mensaje. Somos más de lo mismo. Un programa de radio como cualquier otro. En este momento de reggae and rock, escucha a los Caballeros de la Quema, quien están de perros y perros y perros preguntándose qué pasa en el barrio y saliendo a verlo. Estrena el 505, sale a pisarlo, a comerle la cara al sol. Pero la suerte que a veces da mate sin bombilla, le cruza un kurda dormido y lo estampa contra un camión. Saliendo a ver, qué pasa en el barrio. El pelado que está hasta las manos se puso las pilas. Labura 10 horas corridas en el corralón y junta un billete para mandar a su novia de 15 al cuchillo. Pero ella no liga, anoche tejió su primer escarpín. Y las vecinas vadeando por no llorar. La pizzería que no fiaba más. Un Maradona en algún potrero. Y una pared que le pide a un amor, perdón, no te vayas. Agradecemos, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando, sean muchos, sean pocos, nos eligen escuchar a nosotros. Están escuchando en 2018 un programa de radio online, un programa como cualquier otro. Así que nuestros saludos a todos ustedes, hoy amigos de nuestra alma.
7 a marzo el viejo se entera y le arruinan los huesos. Basta el galpón, se metió una 9 en la boca. Y de golpe se llena la siesta de sangre y dolor. Saliendo a ver, saliendo a ver, saliendo a ver qué pasa en el barrio. Saliendo a ver, saliendo a ver, saliendo a ver qué pasa en el barrio. Y los domingos de tuco y de cancha, y el almacén que se cae y se cae. Nenas que crecen, viejos que palman, y una pared que le grita un amor. No puedo olvidarte. Saliendo a ver, 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 saliendo. La voz de Iván Noble, Los Caballeros de la Quema. ¿Qué pasa en el barrio? Damas y caballeros, niños y niñas, en la hora del último mate, con ustedes, las palabras de Eduardo Galeano en la voz de Pablo Cutor Oficial. El miedo ha sido siempre, junto con la codicia, uno de los dos motores más activos del sistema que otrora se llamaba capitalismo. El miedo al desempleo permite que impunemente se burlen los derechos laborales. La jornada máxima de 8 horas ya no pertenece al orden jurídico, sino al campo literario, donde brilla, entre otras obras de la poesía surrealista, y ya son reliquias dignas de ser exhibidas en museos de arqueología, los aportes patronales a la jubilación obrera, la asistencia médica, el seguro contra accidentes de trabajo, el salario vacacional, el aguinaldo, las asignaciones familiares. Los derechos laborales, legalmente consagrados con valor universal, habían sido en otros tiempos frutos de otros miedos. El miedo a las huelgas obreras y el miedo a la amenaza de la revolución social que tan al acecho parecía. Pero aquel poder asustado, el poder de ayer, es el poder que hoy por hoy asusta para ser obedecido, y así se rifan en un ratito las conquistas obreras que habían costado 2 siglos. Es del libro Patas Arriba de Eduardo Galeano. Créanlo o no, este texto es del año 1998. Miren qué contemporaneidad que nos dan las palabras del recientemente fallecido escritor uruguayo. Si te parece caro el transporte público, camina. Así ayudas a nuestro país y te ayudas a vos mismo. Menos usuarios, menos despilfarro del Estado. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ahorro. Presidencia de la Nación. Y ha llegado el momento, queridos y queridas oyentes. Nos despedimos, nos vamos. Dieguito, ¿qué pasa con los años? Los años pasan. Seguimos acá.
nos vamos volviendo tecnos. Y es así, es año 2018, es enero, estamos en Buenos Aires y estamos transmitiendo un programa online de radio. ¿Se desarrollará el programa en lo que resta del año? Por supuesto, no tenemos horario, no tenemos nada fijo, ustedes lo saben, somos más de lo mismo, un programa de radio como cualquier otro, no nos jactamos de nada, nuestra pretensión es la que está a la vista de lo que se escucha. Ahora nos vamos solo para volver. Porque ¿quién vuelve si nadie se ha ido? Volveremos con más noticias, con más información, con más reflexiones, con más producción. Y nos vamos porque queremos, porque somos aquellos que les gusta irse sin que nos echen, para después poder volver sin que nadie nos tenga que llamar. Buenas tardes, Pablito. Muchas gracias, Dieguito. Esto ha sido todo por hoy. Lo dejamos en la voz de Luca Prodan y Andrés Calamaro. Años de Zoom. Sos callejero vos, bancátela. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo se me pone siempre un pedazo de temor, temor, cuidado con el temor.